El sur global se revela. ¿Qué oportunidades tiene América Latina en el marco de los BRICS? ¿Qué nos dejó la cumbre de este grupo? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy con nuestra mirada puesta en Brasil. La entrevista es con Flavio Borges, él es doctor en filosofía, economista y docente brasileño. ¿Qué pasará con la cooperación sur-sur? ¿Habrá limitaciones? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque, no se pierdan la oportunidad de analizar y cuestionar al mundo. Hacemos el contacto con Brasil, allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Alejandra. El gusto es nuestro. Eh, ¿Cómo viste los objetivos de la cumbre de los BRICS en Brasil y qué balance haces del resultado? Bueno, es un momento muy complicado en el sistema internacional. Mucho conflito, muita incertidumbre. En este contexto, ¿no? Yo creo que es muy importante la defensa del multilateralismo que los BRICS representan. Yo creo que ahora con la ampliación del grupo es más representativo aún. Por ejemplo, tiene más de la mitad de la población mundial. Tiene un PIB más grande que el G7, por ejemplo. Entonces, un territorio enorme. Entonces, yo creo que es un momento muy importante para una coordinación entre esos países que defienden un escenario internacional multilateral, especialmente com as políticas unilaterais por parte de Estados Unidos em los últimos tempos, com Trump, com os aranceles enormes e com as ameaças, eu creio, e com a guerra em Ucrânia, com a guerra em Gaza, com todo esse cenário, é muito positivo o intento de coordenação entre esses países para temas que são transnacionais, como o tema da pobreza, o tema do meio ambiente, dos cambios climáticos, a cooperação em la área de financiamento para os países pobres. Bueno, es un logro interesante reunir países tan distintos, pero también es muy difícil un consenso entre países muy distintos. Entonces, considero que foi importante essa reunião, pero ainda há muito que avançar para materializar lo que está en la declaración final. ¿Y cómo es la relación de los BRICS? Mencionabas los conflictos al comienzo de la entrevista, entre el conflicto entre Occidente y Rusia y entre China y Estados Unidos. Exatamente, eu creio que por aí, em la parte econômica, sem dúvida, o conflito mais grande é entre Estados Unidos e China. É seguro que estamos vivendo aí um período de transição hegemônica e normalmente quando uma potência está decaindo, utiliza meios mais agressivos para manter seu liderazgo. Então, eu creio que esta violência, esse unilateralismo dos Estados Unidos é um indicador muito importante de sua decadência. Pero el ascenso de China como um grande player internacional, como um grande cooperador em assuntos internacionais, todavia genera alguma incertidumbre. Seguramente há relações mais horizontais, há a possibilidade de la coexistência pacífica, de acordos de ganhos mútuos, pero também com a América Latina, especialmente China, exporta produtos manufaturados e importa produtos primários. Então, também criando uma relação de uma assimetria. Então, há que ver com um pouquinho de cuidado, mas seguramente China tem uma postura muito mais cooperativa e muito mais respeitosa como líder internacional que Estados Unidos. E com a Rússia, aí o conflito é mais militar, é mais peligroso, com ameaças de conflitos nucleares e uma escalada de gastos militares que seguramente estão prejudicando o uso desses possíveis recursos para outros temas que são mais interessantes para o sul global, especialmente financiamento para questões ambientais, por la inclusão social, em infraestrutura. Então, eu creio que esse cenário traz dificuldades, tanto em el âmbito econômico, pero do ponto de vista da segurança, o gasto excessivo, especialmente de Estados Unidos, de Europa, agora, em um ambiente muito conflitivo,
Ujú. de pouca cooperação genera um desperdício de recursos em isso, em detrimento de uma sociedade internacional que necessita recursos para coisas mais construtivas, mais inclusivas e mais importantes. ¿Qué rol tomó Brasil como país anfitrión? ¿Lula intentó poner algunos temas en agenda? Seguramente, eu creio que aí Brasil juega um papel muito importante nos temas ambientais. Ujú. Agora, em novembro, vamos a receber a COP30 também na Amazônia. Eu creio que os temas do câmbio climático seguramente são temas essenciais para a existência da própria humanidade. Eu creio que aí é um tema interessante, que os pobres sofrem mais com os cambios climáticos que os ricos. Por isso, também tentar trazer a questão ambiental e social juntas, justamente com o objetivo de minimizar os impactos negativos de los cambios climáticos, especialmente para populações mais vulneráveis. E eu creio que aí Brasil tem um histórico, não? Desde a Rio 92, a primeira grande conferência mundial do meio ambiente, como um líder em questões ambientais. Isso por um lado, não? Em outro lado, eu creio que o Banco de Desenvolvimento de los BRICS, especialmente agora presidido por Dilma Rousseff, representa uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, como um instrumento de financiamento de países em desenvolvimento, especialmente sem os vícios do tipo de financiamento que FMI e Banco Mundial normalmente hacían a nosotros del sur global, especialmente os préstamos condicionados, ou seja, prestavam dinheiro para nós, pero condicionados a lo que os economistas del norte decían lo que nosotros tendríamos que hacer. Eu creio que o novo Banco de Desenvolvimento de los BRICS, agora presidido por la ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff, pode jogar um papel muito importante em um outro tipo de arranjo internacional de desenvolvimento e de financiamento aos países pobres, com esta expectativa de trazer a questão social junto à questão ambiental. Pensando un poco en la región y en el sur global, ¿qué oportunidades o desafíos considerás implica para América Latina poder integrar cada vez más los BRICS? Eu creio que é uma oportunidade muito interessante. Por exemplo, agora tem uma proposta entre Brasil, China e também, claro, que vai involucrar Peru, de um ferrocarril ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico por el Puerto de Chancay, em Peru, um dos mais grandes do mundo em este momento. E eu creio que isso pode trazer muitos benefícios da integração intra-regional entre os países sudamericanos, especialmente traindo a possibilidade de la cooperação com a Ásia, que é a região, especialmente China, mais dinâmica do mundo. Pero, claro, isso também vai trazer conflitos, porque eu creio que a América Latina é uma região em disputa entre duas grandes potências, que é Estados Unidos e China. Eu creio que por aí são estratégias diferentes entre China e Estados Unidos. China promovendo mais a cooperação econômica e Estados Unidos sempre com o tema da segurança regional. Então, por aí, a América Latina, se supiera sacar vantagens entre essa disputa entre Estados Unidos e China, pode sacar vantagens em estas negociações, pero haveria que ter uma coordenação intrarregional, o que é um pouco difícil neste momento com liderazgos políticos em América do Sul, com muitas diferenças ideológicas, especialmente entre Brasil e Argentina, por exemplo. Los BRICS están creciendo. ¿Considerás que el grupo se está consolidando políticamente para desafiar al G7, por ejemplo, y a la hegemonía de Occidente? Eu creio que sim, não sei se é exatamente para desafiar, pero criar uma alternativa de um modelo de sistema internacional mais equilibrado, mais pacífico, mais estável e com mais sensibilidade às vozes do sul global. E por aí eu creio que já se demonstra um grupo muito atrativo, especialmente por la política externa dos Estados Unidos em esse momento bastante conflitiva. Então, eu creio que tanto a União Europeia, pero América Latina e África, todos estão mirando os BRICS como uma alternativa a esta postura bastante belicista, bastante unilateral de Estados Unidos em este momento. Pero, claro, há muito que avançar. Por exemplo, agora temos 11 países efetivos em los BRICS. Há que ter, por exemplo, uma secretaria general, há que ter algum tipo de institucionalidade que todavia não há.
Hay muchos acuerdos, hay muchos discursos, pero ahora yo creo que el próximo paso será crear una estructura burocrática organizativa para operacionalizar los acuerdos que salen de esas 17 cumbres que ya hubo entre los presidentes de los países de los BRICS. Fabio, ¿y hay una posibilidad real para una moneda única dentro de los BRICS o por ahora es más que nada una idea simbólica? No, no, no diría que es simbólica, yo creo que es un camino largo, no es simple, Sí. no es sencillo, pero yo creo que cada vez más el dólar será desacreditado justamente por una decadencia económica y política de Estados Unidos por un lado, pero todavía sigue como la moneda hegemónica en las transacciones internacionales, y por otro lado, yo creo que muchos de los países no teniendo más confianza en Estados Unidos están buscando alternativas. Yo creo que hay que ir despacito, empezando por las compensaciones comerciales, relaciones que no necesitan pasar por el dólar, ya es un primer momento. Y con el tiempo, ¿no? Podremos pensar ahí en una moneda común, pero es súper complicado porque las políticas macroeconómicas, las reglas de los 11 países que son tan distintos en este momento tendrían que ser las mismas. Yo veo eso muy difícil entre países que son tan distintos en este momento, especialmente con la ampliación del bloque. ¿Y es posible una mayor cooperación sur-sur o todavía hay muchas limitaciones? No, es posible. Yo creo que por ahí, especialmente, hoy habería una cierta polémica si es posible llamar China de sur, si Rusia se puede llamar de sur, porque son países extremadamente industrializados, tecnológicos, potencias nucleares, pero tiene ahí una concepción de cooperación internacional que sí, son cooperación más horizontales, win-win, gana-gana, y por ahí yo creo que especialmente por parte de China, en la parte de financiamiento a las obras de infraestructura en todo el mundo, por ejemplo, el cinturón de la nueva rota de la seda, ¿no? Es un camino muy interesante. Yo creo que el proyecto más grande de financiamiento internacional en la historia de la humanidad, involucrando más de 150 países en este cinturón, ¿no? Y por ahí yo creo que hay como tener una perspectiva de cooperación de un país que tiene recursos para hacer esa cooperación. Normalmente la cooperación sur-sur fue muy limitada por la falta de recursos. Por eso la cooperación entre países del norte es mucho más dinámica y siempre los países del sur tendrían mucho discurso, pero poca práctica. Pero ahora con países como China y Rusia intentando promover la cooperación sur-sur, tenemos una situación que hay recursos, además de principios ideológicos importantes de cooperación más horizontal. Fabio, ¿qué podemos esperar de los BRICS para los próximos años? Yo creo que está se fortaleciendo el grupo. Yo creo que la cooperación va más allá de la economía, pero la parte más material, seguramente el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS es la materialización de eso. Y yo creo que los BRICS cada vez más jugarán un papel muy importante en la cuestión de los cambios climáticos, la cooperación inteligencia, una regulamentación para inteligencia artificial, que es un tema súper complejo que seguramente afectará toda a sociedade internacional nos próximos anos, cooperação na área de saúde, cooperação na área cultural. Eu creio que são países de culturas riquíssimas e que creio que por aí também é uma democratização e uma possibilidade de pós-colonialismo, não descobrirmos nós entre nós as películas de cada país, a arte de cada país. Eu creio que a integração da parte midiática também, conhecemos os meios de comunicações mais independentes de las diferentes sociedades civis. Eu creio que é um cambio estrutural em el sistema internacional muito importante. Pero claro, todo lleva tempo, não é de la noche para el dia, pero eu creio que está se construindo um processo de mais horizontalidade em el sistema internacional, de la defesa del multilateralismo e de la necessidade de reforma de los organismos que já são anacrônicos delante de tantos cambios econômicos, sociais e políticos em el sistema internacional, especialmente nos últimos 30 anos. Fabio Borges, doctor en filosofía, economista y docente brasileño, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Um gusto, muitas graças a você.
Antes de despedirme, quiero consultarlos. ¿Creen ustedes que América Latina tiene oportunidades en el marco de los BRICS? Los leo en los comentarios. Suscríbanse a Enfoque y sean parte de esta comunidad que le gusta saber lo que ocurre, entender el mundo y, ¿por qué no?, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena día para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.